presentarles una información de interés. El tratamiento informativo a los hechos ocurridos el miércoles habla por sí solo de Venezuela, pero también al mundo, con fotos falsas para decir que en nuestro país habría una supuesta dictadura. Les presento la primera manipulación. Es del portal web ABC de España, es un medio digital. En la foto, unos militares agrediendo a una dama. ABC dice: fascismo puro y más puro. Gráfica un cintillo, el bochinche venezolano. Resulta que ellos colocan allí como manifestación venezolana no es otra cosa que una foto publicada por The Guardian, un periódico anglosajón, en el cual se reseñaba el ataque de unos militares egipcios en contra de una mujer en la Plaza Tahrir. Gravísimo, repudiable, terrible lo que está haciendo el diario ABC de España. Voy con la segunda manipulación en redes sociales. Se presenta una gráfica donde dos militares reducen a un joven que entresta y colocan SOS represión en Venezuela. Resulta que la verdadera foto es del medio catarí Al Jazeera, que reportaba en inglés que estudiantes chilenos protestan tras conversaciones fallidas. La hacen pasar aún así como una situación en Venezuela. Tercera manipulación, mismo usuario en Twitter, misma frase, esta vez una foto de un joven con camisa roja, visiblemente gol. Resulta que la gráfica es de este joven chavista que fue agredido por las hordas opositoras caprilistas el 11 de abril del año 2013. Y lo están haciendo creer a todo el mundo que eso ocurrió apenas el miércoles de esta semana pasada. La guinda de la torta no es una manipulación, es una foto tomada hoy en el estado Táchira. Aparecen unos monigotes con camisas rojas, allí ustedes lo ven, 4 monigotes colgados del cuello, tirados de un puente, y resulta que esto pudiera ser una broma, pero realmente este tipo de cosas ocurrían en Venezuela en los años 60, 70 y 80, cuando la derecha gobernaba. Es real, asesinada y torturada, como por ejemplo el papá del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, como el hermano de Fernando Soto Rojas, a quien por cierto lanzaron desde un helicóptero. Señores del fascismo, este tipo de actividades se generaron también en México recientemente. En mi cuenta personal @ericabosanoja lo pueden verificar. A ustedes, los señores del fascismo, les decimos no volverán. Y a sus amos en el norte les decimos no pasarán a la tierra de Bolívar y de Chávez. Ahora, ¿cómo fue el trato de los efectivos de seguridad que estuvieron en la concentración violenta frente al Ministerio Público? Voy a mostrarles detenidamente estas imágenes grabadas el día de los hechos. Adelante. ¿Hicieron algún daño? Una pregunta, hermano, ¿fuiste torturado, fuiste golpeado por la policía? No, esposa un poco apretada. ¿Y por qué saltaste el cerco de la policía de esa manera? Porque hay un artículo de la Constitución, el 68, hermano. Se permite libre el tránsito, de hecho la protesta. ¿No te parece una acción violenta de tu parte haber saltado el cerco de la policía encapuchado? Me parece. El derecho individual no está por encima del derecho de la mayoría. Bueno, este joven ha venido en los 66 de la Constitución para justificarse. Ahora, ¿qué dice ese artículo? Vamos a verlo a continuación. Artículo 66. Todos tienen el derecho de expresar su pensamiento de viva voz o por escrito y hacer uso para ello de cualquier medio de difusión sin que pueda establecerse censura previa. Pero quedan sujetas a pena, de conformidad con la ley, las expresiones que constituyan delito. No se permite el anonimato, tampoco se va a permitir la propaganda de guerra,
la que ofenda la moral pública ni la que tenga por objeto provocar la desobediencia de las leyes, sin que por esto pueda cortarse o coartarse el análisis o la crítica de los preceptos legales. Pero el ingeniero Jesús Manzanares estuvo en el este de Caracas cuando un grupo de personas trancaba la vía pública en el Cafetal. Así es, amigos de Venezolana de Televisión, Notilimare, como ustedes pueden ver en las imágenes de Venezolana de Televisión, en este momento está siendo tomada por grupos de la oposición que han decidido pues marchar, concentrarse en esta zona que ha visto un poco en dificultades precisamente por esta movilización, esta concentración que han hecho estos grupos violentos de la oposición, como ustedes pueden ver en las imágenes venezolanas de Televisión. El tránsito entonces ha estado un poco restringido. Nosotros vamos a intentar conversar con algunas de las personas que están aquí a esta hora de la tarde. Hermano, ¿me indicas tu nombre y tu apellido? ¿Por qué estás aquí el día de hoy? ¿Por qué estás aquí el día de hoy? ¿Me indicas tu nombre y por qué estás aquí el día de hoy? No, gracias. ¿Por qué estás aquí el día de hoy? Esta es la violencia que se ve en Venezuela. Manos blancas, que es la paz, y pancartas como estas, ¿no? Esta es la violencia. Estoy aquí porque soy estudiante y porque tengo 5 años en Venezuela y no me he querido ir. 5 años luchando, 5 años echándole pichón, ¿entiendes? Y no me quiero ir de mi país. El objetivo de las movilizaciones, hemos visto algunas barricadas aquí en este punto del Cafetal. ¿Qué nos puedes decir? Más nada, no tengo más nada que decir. Quiero a mi país y vivo a Venezuela, más nada. Bien, vamos a intentar conversar con un señor. ¿Cuál es su nombre y su apellido? Esta es la violencia que se ve. ¿Por qué estás aquí el día de hoy? ¿Por qué estás aquí el día de hoy? ¿Por qué estás aquí el día de hoy? Bien, las personas y grupos de la oposición que están en este momento aquí en el Cafetal se rehúsan pues a ofrecerle declaraciones. Vamos a... Estudiantes, no somos de oposición, somos estudiantes. ¿Hasta dónde van a llegar estas protestas? Hasta que esto se acabe. ¿Qué significa que se acabe? Bien, hasta que esto se acabe, dice una de las personas que están el día de hoy aquí en la avenida principal de El Cafetal. Cabe destacar que varias de las personas que han decidido pues concentrarse aquí han emitido algún tipo de señalamientos contra el equipo de Venezolana de Televisión. ¿Por qué estás aquí el día de hoy, hermano? Mira, ¿por qué tú no pones aquí que esto es de Venezolana de Televisión? ¿Qué estás escondiendo tú? Nosotros somos de Venezolana de Televisión. ¿Y por qué no lo pones? ¿Ah? ¿Por qué no te identificas? ¿Por qué agrediste a la cámara? No me estoy escondiendo. ¿Dónde lo agredí? ¿Dónde lo agredí? ¿Ah? ¿Dónde lo agredí? ¿Ah? ¿Por qué tapaste la cámara en este momento? Pero ¿y por qué tú no te identificas? Porque soy de Venezolana. Como la gran cosa. No, yo no estoy. Yo estoy haciendo. Aquí estamos Estoy haciendo mi trabajo. pacíficamente. Y esto no va a salir, entonces no me importa. Pero aquí estamos pacíficamente apoyando a los estudiantes. Mira, graba esto. Hay unas barricadas allí. Las van a prender más tarde. ¿Hasta dónde va a llegar todo esto? Yo estoy apoyando a los estudiantes. Hay que apoyar a los estudiantes. El país está destrozándose. ¿Tú no te das cuenta? ¿Tú no te das cuenta? ¿Tú no te vas a un automercado? ¿O es que tú vas a otro tipo de automercado? ¿A dónde vas tú a comprar? Yo estoy aquí para hacer preguntas. ¿Hasta dónde va a llegar esta movilización? ¿Van a persistir estos hechos en los puntos de protesta? Vandálicos. ¿Claro? Bien. Sí, claro que van a persistir. Hasta que aquí no haya un cambio, pana. Este país se está viniendo, pero para el carajo tenemos que estar en la calle. Bien, muchísimas gracias. Ellos entonces consideran que esto se acabará cuando haya un cambio en nuestro país, por parte pues, de los argumentos que están siendo emitiendo las personas que están concentradas aquí en Caurí. Vamos a escuchar parte del audio ambiente que se está generando a esta hora de la tarde en El Cafetal. Escuchemos. Sin una sola pistola para los que dicen que somos unos violentos. Ni una sola. Pero se tienen preparado una barricada aquí precisamente. Hay que hacer algo, ¿no? Porque en nuestra casa lamentablemente no podemos hacer nada. Porque no nos paran. ¿Y sabes qué? Somos más de la mitad de los venezolanos. Para los que creen que no. Bien, muchísimas gracias. No importa, yo sí hablo con él porque él es un venezolano igual que yo. No importa. Hay quienes
consideran que se les está utilizando para tapar las divisiones internas que hay en la Mesa de Unidad Democrática. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Perdón? Hay una situación muy difícil en la Mesa de Unidad Democrática, interna, las divisiones. Hay quienes consideran que ustedes le están lavando la cara a estos dirigentes mientras salen a la calle. No, aquí nadie le está lavando la calle a nadie. Espérate un momento, en la Constitución está establecido que tú puedes salir a protestar pacíficamente. Todo venezolano puede salir a hacer una propuesta. Es más, tú puedes tener tu opinión, yo puedo tener mi opinión y podemos tener discrepancias. Yo estoy aquí por algo, ya, si estás asesino. Entonces, no podemos esperar ni por uno ni por otro, hay que salir y ya. Ahora, fíjate. Mira, en mi casa no hago nada, ¿sabes por qué no hago nada? Porque ni una sola televisora tiene información de nada de lo que está pasando en Venezuela. Mira, pero las manifestaciones han culminado. Bien, muchísimas gracias. Aquí lo único que la gente tiene que saber es que estamos exigiendo paz, exigiendo seguridad, exigiendo la liberación de nuestros estudiantes y exigiendo el desarme de los colectivos armados. Eso es todo lo que el pueblo tiene que saber y más nada. Han culminado las movilizaciones en hechos violentos. Bien. Personas pues que están en este momento concentrándose a esta hora de la tarde a la altura de el Cafetal, que ha dificultado, como ustedes pueden ver en las imágenes, un poco el tránsito vehicular en esta zona. Como algunos nos decía fuera de cámara, ellos están esperando que se concentre más personas para bajar un poco más hacia el municipio Baruta del estado Miranda, todo ello con el propósito pues de profundizar las manifestaciones violentas que, como ustedes han visto durante estos 3 días, pues se han profundizado como parte del plan golpista que ha activado la oposición venezolana contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En este momento estamos siendo objeto de agresiones, nos están tirando algún tipo de piedra, precisamente por hacer nuestro trabajo periodístico aquí en el Cafetal. Es la información que nosotros tenemos hasta los momentos y con ella retornamos a los estudios. Adelante. El compañero Jesús Manzanares, con infinita paciencia, si así lo trataron sin el cubo del canal, no me quiero imaginar cómo lo habrían tratado con el cubo del canal 8, con el taco y la identificación del canal 8. En cualquier caso, no llevar un cubo de un canal generaría o debería generar este tipo de reacciones en una población que está realizando alguna manifestación. Es parte de las manifestaciones que se producen cuando un señor llama a la salida ya. La salida ya no es una salida democrática. La Constitución genera, sí tiene mecanismos previstos para salir de un gobierno, pero uno de esos mecanismos es el referendo revocatorio y para ello deberían esperar al menos a que el presidente de la República llegue a la mitad de su periodo. Aquí ni se ha dado un golpe de Estado, ni se ha generado una actividad dirigida por un presidente de la República para atentar absolutamente a nadie. Se ha demostrado que estas personas que lamentablemente fallecieron estaban en el medio de una manifestación violenta y que hubo la presencia, la participación nuevamente de francotiradores. Está la Fiscalía General de la República investigando este hecho junto con los órganos de seguridad del Estado y en vez de exigir justicia, aquí se está diciendo la salida ya del presidente de la República, culpabilizándolo por unos hechos sin que haya ningún tipo de respuesta todavía, porque apenas han pasado 2 días de los eventos y obviamente lo que se quiere es caldear los ánimos, asesinando no solamente a un compañero opositor joven que lamentablemente falleció en esos hechos, 2 jóvenes que fallecieron en esos hechos, sino también a un miembro de un movimiento popular que estaba apostando por el desarme en Venezuela, y me refiero a Juan Montoya. Para ambos, él es el director general de Consultores 3011 y, por cierto, habitante de ese mismo municipio Baruta que estaba en esos momentos Jesús Manzanares cubriendo esas actividades. Así es, cuando yo venía, buenas tardes Erika, como siempre un placer estar aquí contigo. Cuando yo venía hacia el canal sí vi, bueno, ya habían empezado ahí a quemar los cauchos y a quemar, habían trancado ya la vía, ya no se podía transitar. Pero fíjate Erika, yo mientras escuchaba esas imágenes y sobre todo la presentación que tú hacías de todo este debate, de toda esta batalla en los medios, por tratar de presentar
una situación en un determinado país, hoy es Venezuela. En la última década estamos llenos de ejemplos de esta naturaleza. Yo pensaba que esto, para entenderlo, quizá había que colocarlo en un contexto mucho más amplio en relación al proceso político que hemos vivido en Venezuela en los últimos 2 décadas. Yo lo ubico más o menos en los últimos 20 años, no solo en Venezuela, sino en América Latina, en Europa y en otros países del Medio Oriente y del norte de África, también procesos de otra naturaleza. El hilo conductor global básico de todo ello es que estamos desde hace muchos años, frente a lo que muchos hemos llamado una crisis del modo civilizatorio. Es decir, los modelos de desarrollo que se implementaron y desarrollaron en América Latina en la década de los 60, 70, 80 y quizá alcanzó su más alta expresión en los 90. Incluso, paradójicamente, y por eso es bueno revisar siempre la historia, paradójicamente los que impulsaron, o muchos de los impulsores de esos modelos en la década del 80, después hablaban en los 90 de la década perdida de América Latina, como un reconocimiento de que ese modo de articulación de la sociedad, de la articulación de la política, de la producción, de la economía, produjo unos resultados terribles. Ahí están los estudios de la CEPAL a finales de los 90, por darte un solo dato. América Latina en su conjunto había transferido, me puede fallar la memoria, el dato exacto, pero más de 300.000 millones de dólares en esos 20 años de transferencia neta de capital vía recursos a los países desarrollados. Y ahí estuvieron los resultados de exclusión, de pobreza, de una parte importante de la población excluida de las cosas más elementales. Frente a eso, los pueblos reaccionaron, como reaccionaron en distintas épocas de la historia frente a modelos que se agotaron y que significaban la opresión y la exclusión de sectores importantes, como fue la época feudal o como fue la esclavitud. Frente a esa crisis, las sociedades han venido reaccionando y tratando de construir modelos alternativos, y toda construcción de un modelo alternativo adicciones. Eso es comprensible, y frente a eso uno podría entender perfectamente la protesta en función del debate de las ideas, la protesta porque en Venezuela puede haber problemas de determinada naturaleza hoy en términos de abastecimiento e inflación, perfectible, pero además sano en el marco del desarrollo de una democracia. Claro. Yo siempre he sostenido que la fortaleza de una democracia no se mide por su capacidad de procesar los acuerdos, al contrario, se mide por su capacidad de procesar los desacuerdos, en el terreno de las ideas, en el terreno del debate, en el terreno de las propuestas, y luego convocando a la soberanía nacional para definir un rumbo. ¿Qué es lo que pasa hoy en Venezuela? Esto es consecuencia, yo diría incluso de lo que pasó en Venezuela cuando el cambio en el 98, una de las consecuencias que tuvo es que la clase política dominante de esa Venezuela entregó la política, se la otorgó y desapareció eso que uno llama la articulación de las ideas. Los programas todo el periodo en que la dirigencia opositora venezolana está ubicada en los medios de comunicación, en los poderes fácticos, bien sea de carácter económico o de carácter mediático. Y ahora estamos pagando parte de esas cosas. Las protestas que ha habido en Venezuela en estos últimos días, uno esperaría que esas protestas tuvieran alguna bandera, alguna consigna, en términos de la educación, de la salud, de la economía, pero no hay ninguna idea ni ninguna propuesta de esa naturaleza. De permanente chantaje, sí, donde supuestamente la única salida y la única solución, y cuando uno ve el nombre que tienen estas actividades, que se llama salida, y uno escucha a dirigentes políticos diciendo, calle, cuando cambie el gobierno, uno dirá, bueno, entonces estarán en la calle hasta dentro de 2 años cuando se convoque un referéndum revocatorio, sí, hasta dentro de 5 cuando haya elecciones. Ahora, y eso, para terminar, sí, Erika, y eso es lo verdaderamente peligroso. Claro. Porque uno escucha a estos muchachos que tienen todo el derecho de pensar y creer que el modelo que en Venezuela se está construyendo no es apropiado. Tiempo parece que abandonó el debate de las ideas y solo lo amalgamó, la reunió, la concentró
una idea que desde incluso antes que el presidente Chávez ganara su primera elección, que era que el país no podía cambiar. Se quedaron en ese pasado, hacía de con el mundo, y como se quedaron en ese pasado, hoy lamentablemente uno escucha a muchos de estos muchachos que no tienen una idea contraria por ejemplo, cómo debe ser la política petrolera, la política de integración, la política económica, la política educativa. No, lo único que expresan, porque así los inocularon, así tienen años presentándoselo al país, sobre la base además de mentiras construidas, porque como diría Walter Martínez, aquí siempre hay dos escenarios, ¿no? Sí. El escenario, el teatro de operaciones real y el teatro de los medios. Mire, y eso produce esas consecuencias. Sí, y una de las cosas que más llama la atención sobre todos estos hechos que se han venido sucediendo es las similitudes con otros procesos de desestabilización que han ocurrido en el pasado. Es que son guiones, ¿no? Son guiones, parece que son guiones. Bueno, pero volvamos un poco a la historia. En América Latina podemos construir un guión de toda la intervención de los poderes fácticos de los Estados Unidos en todos los países de América Latina. Sí. Y uno va a ver que el guión durante los 60, los 70 y mediados de los 80 fue idénticamente el mismo, adaptado a cada país. Ahora el guión cambió, el mundo cambió y ahora el guión es distinto. Es decir, el teatro se construye de otra manera. Todo el desarrollo de los medios de comunicación y de las tecnologías permite ahora construir un guión distinto y va construyendo una idea de un país que se parece en muchos casos casi nada o nada al país real. Fíjese y ahí está lo que pasó en Libia, lo que ha pasado en Siria, lo que pasó en Egipto, las llamadas revoluciones de color, y lo que en América Latina han intentado en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, y lamentablemente uno tiene que llegar a la conclusión de que uno escucha esto hoy. Yo te diría, tú busca algunos videos del año 2002 y uno va a encontrar expresiones más o menos equivalentes, más o menos iguales. Y va a caer este gobierno, va a caer de la única salida es decirle a los venezolanos, no hay otra salida, sino que este gobierno salga. Pero bueno, entonces ¿en qué estamos? Eso no es un debate democrático. Una de las cosas más importantes que se produjeron en los últimos días es la información que surgió en el programa de televisión que transmite Venezolana de Televisión, Sin Da Control. Claro. Y lo decimos porque hay que recordar que allí se difundió el martes una conversación entre el ex embajador Fernando Gervasi y el exedecán de Carlos Andrés Pérez, Iván Carratú Molina. Ambos hablaban la noche anterior a los hechos violentos sobre lo que iba a suceder. Te invito a ti y a toda nuestra audiencia a recordar cómo estos señores se anticipaban a lo que iba a ocurrir el miércoles 12 de febrero. ¿Aló? ¿Qué hubo? ¿Cómo estás tú? ¿Y tú? Bien. Mira, me informan que es algo muy similar al 11 de abril. Pero, ¿cuándo? Mañana. Ay, ¿qué pasa? Y bueno, ahí es... sí, y ya me parece que hay algunos movimientos, algunas cosas. En relación que me hicieron aquella vez, nada de irte primera fila, mantente claro. por los lados. Claro. Y bueno. Pero ¿qué pasa? Y es la misma fuente, ¿no? ¿Tú te imaginas quién es? Sí. Y parece que sí hay gente buena. Bueno, vamos a esperar. Pero, bueno, vamos a ver. Está bien, pero no hables tanto por esta vida. No, evidentemente. La única persona que he llamado, que te estoy diciendo, eres tú. Perfecto. Para que sepas. Ok. Bueno, pues. Chao, hasta luego. Grave. Muy grave. Eso es la sustitución de la política por la confrontación y solo por la vía de la confrontación. Algo similar a lo del 11 de abril va a ocurrir mañana. No estés en primera fila. Claro. La misma fuente de la otra vez. Bueno, a confesión de parte, ¿cómo sabía esa gente que Erika, se iban a producir unos muertos igualitos? Como en el año 2002, el famoso corresponsal de CNN Otto lo Neustadt dijo abiertamente, él lo grabó, es decir, eso no es... Ahora, a uno le gustaría que algunos sectores de la sociedad venezolana, que legítima y democráticamente piensan que este no es el camino, reflexionaran sobre esos temas. Pero Henry Ramos Ayub que dijo que eso era sobre esos paranoia, temas. Germán.
Germán, escúchame. Se fijara en Henry esos Ramos datos. Ayub dijo que el hecho de que el gobierno estuviera presentando este audio como una prueba del acto de desestabilización que iba a suceder al día siguiente es un acto de paranoia. Señor Henry Ramos Ayub, usted lo escribió en su Twitter. Por cierto, Henry Ramos Ayub también fue el mismo que dijo años más tarde que cuando se cantó fraude en el 2004, él reconoció unos años más tarde en una entrevista que le hizo un periodista, Clodoaldo Hernández, y reconoció abiertamente que era mentira. Bueno, dentro de 6 años y también dirá, que había habido un golpe de Estado el 11 de abril de 2002. Dentro de 6 años diremos lo mismo, porque aquí hay, si verdaderamente los actores políticos democráticos de pensamiento conservador, que en Venezuela los hay, recuperaran la política, este sería un momento estelar para deslindar de este tipo de conducta, para enfrentar lo que está ocurriendo en la sociedad venezolana y decir al gobierno las cosas que les quieran decir en el terreno de la discusión política. La Mesa de la Unidad ha dicho prácticamente, bueno, salieron al lado de Carlos Vecchio y respaldaron a Leopoldo López y a María Corina Machado. Ahí está, ese es un reto que tienen los actores políticos que pretenden ser un relevo frente a una propuesta y un modelo. Ahí tienen una buena oportunidad de deslindarse de verdad, de recuperar la política. ¿Por qué en Venezuela no se plantea un debate? Ese debería ser el debate. Claro. La política petrolera. ¿Vamos a regresar al modelo de los años 90? Ese es un debate, vamos a plantearlo. Los temas de integración, los temas de política económica, la articulación de la economía y de la producción en distintos modelos. ¿Por qué no se debaten esas cosas? Yo creo que no se debaten, Erika, lamentablemente, porque estamos pagando como sociedad las consecuencias de una clase política que dirigió a este país en el llamado modelo del 58 y que su agotamiento fue de tal magnitud que todavía no han comprendido lo que está pasando ni en Venezuela ni en América Latina. Seguir tratando de entender a la sociedad venezolana, a América Latina, al mundo de hoy, con esas viejas categorías de los años 90, es, por un lado, no comprender los cambios que han ocurrido, pero hay otra cosa que es mucho más, a mi juicio, mucho más peligrosa y más dañina, es tener un profundo desprecio por el cambio de conciencia en las sociedades. Las sociedades cambian y lo que uno llama la matriz de la cultura política, la construcción de identidad política, los valores, las actitudes. En Venezuela se ha producido un cambio, ha habido puntos de inflexión muy importantes y cuando yo desconozco eso es porque tengo un profundo desprecio de creer que el 50, el 60% de los venezolanos, porque además no solo han cambiado los que hoy respaldan este proyecto, no, ha cambiado la sociedad en su conjunto. En ese mundo opositor hay una gran cantidad de venezolanos que están atrapados en un dilema terrible y que están atrapados en un dilema terrible porque no se atreven a romper con una visión del pasado y tratar de comprenderlo hacia el futuro, que no se planteemos ese debate. Tú acabas de decir una cosa muy importante, tiene que ver con el hecho de que este tipo de cosas han ocurrido ya en otros países. Me refiero a... Fíjate que a través de esas redes sociales, esas nuevas tecnologías de la información, en estos días ahora se entera Venezuela. No solamente eso, ahora, sino que además es ese terrible. tipo de cosas está enterada de lo que supuestamente ocurre en Venezuela, así como Hollywood estaba enterada en Libia y entonces utilizaban a todo su aparataje mediático para justificar, para preparar, abonar el camino y el terreno para una intervención en esos países, estaríamos viviendo lo mismo en Venezuela. Como lo han abonado y como lo han intentado en distintos momentos en algunos de esos países. Claro. Y han de todo el Medio Oriente, después de todas las cosas que han ocurrido, que lo que era hace 7, 8 años atrás. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias además? Porque es que detrás de eso están los llamados poderes fácticos, los poderes reales. Y tú acabas de mencionar el tema de las redes sociales. Sí, es terrible el tema de las redes sociales, porque resulta que hay artistas, yo no quiero mencionar a ninguno, que tienen no sé cuántos millones de seguidores, y que cualquier cosa que colocan de manera a veces ingenua, a veces con mucha ignorancia, a veces con mucha mala intención, pues eso lo leen 50 millones, 60 millones de personas. Y dado en un modelo, y hay especialistas en montar ese tipo de modelos, obviamente, empiezan a construir la fotografía de terrible. Bueno, ya en Venezuela vivimos una cosa todavía más terrible en el caso de aquella famosa foto que publicó El País de España del presidente Chávez. Es decir, esas cosas se están construyendo permanentemente en el mundo. Entonces, frente a eso,
uno escucha a estos jóvenes y a mí me produce una terrible sensación de cómo romper ese círculo vicioso. Claro. Como estas niñas que declaraban allí decirles, no, está bien, mire señorita, usted tiene derecho a pensar que este modelo de sociedad que se está construyendo no es el apropiado. Muy bien, entonces vamos a empezar a debatirlo. Ponga usted sobre la mesa unas ideas, exíjale al liderazgo político que usted dice que la representa, que exprese sus ideas respecto de esos temas. Y cuando uno ve una movilización como las que hemos visto estos días, insisto, Erika, donde no hay una consigna el mismo sistema electoral, las mismas máquinas, todo idénticamente igual, produce un resultado donde decir que el resultado no es el apropiado. Y la gente, Erika, lamentablemente esos muchachos se lo han creído, claro, se lo han inoculado. Entonces, por supuesto, esta niña dice, somos más, somos la mayoría. Miren, la mayoría o la minoría, la única manera de definirla en determinado contexto, cuando una sociedad convoca a la soberanía, claro, las características del proceso, si el proceso se da en el mejor o el peor contexto, todo eso es debatible, pero al final los venezolanos emiten un voto y eso establece unas condiciones, unos gobernantes, unos alcaldes y un presidente de la República. Germán, quería consultarte sobre el siguiente punto, la guerra económica. ¿Cómo la guerra económica, esta inflación inducida que ha sido denunciada por el presidente de la República y su gabinete de ministros, con el desabastecimiento ha sido provocado por el hecho de que el 40% de nuestros alimentos se los lleven a Colombia, ha podido abonar el terreno, preparar el camino para todo este descontento que estamos viendo en la calle? Evidentemente ese es un contexto que favorece en ese terreno, abordar y debatirlo, sentarse como ha convocado así con relación a un tema, por ejemplo, que yo más directa en esos debates y hay que darlo de cara al ciudadano. Yo creo que el gobierno tiene que asumir esa bandera con mucha fuerza. Yo creo que el gobierno tiene que reconocer en aquellos sectores, como lo ha hecho, las deficiencias que hay en el tema productivo y atacar. Tras eso tú lo planteas, hay gente que no lo plantea de esa forma. ¿Cuáles son los planes de Leopoldo López? ¿De qué se trata la salida? ¿Qué es lo que él está proponiendo a los venezolanos? No, yo lamentablemente para disfrazar su esquema golpista? Te invito. ¿Cuándo termina esto para usted? Cuando logremos sacar a quienes hoy están gobernando. ¿Pero cuándo? Cuando logremos sacar a quien nos está gobernando. Bueno, él habla de activar las propuestas que la Constitución establece. Hay varias. Está el referéndum revocatorio. Por cierto, esta Constitución en este proceso es una de las más novedosas. Creada por el propio presidente Chávez. Y además, no solamente creada, ya la vivimos. Claro. Ya la aprobamos, ya la sociedad venezolana fue convocada para eso y tomó una decisión. Ratificó en aquel momento de manera contundente al presidente Chávez.
Ese es un mecanismo, pero ese mecanismo constitucionalmente se abre luego que se concluye la primera parte del periodo presidencial. Hasta ahí no hemos llegado. Ese es un mecanismo. Cualquier otro mecanismo supone, por ejemplo, la convocatoria de una constituyente. También está previsto en el marco constitucional venezolano. Claro. Se podría, los sectores que piensan que la sociedad venezolana requiere de un cambio en su orden institucional, pues también es lo mismo que permitiría convocar a una constituyente. Ese es otro mecanismo constitucional. Ahora, esos son los mecanismos previstos. Aparte de la elección cuando corresponda, hay elecciones parlamentarias pues el 2015 tendrá que expresarla electoralmente en el Congreso, en la Asamblea Nacional, y ahí podrá quien tenga la mayoría empujar o no determinados cambios en el marco de lo que establece la Constitución, mecanismos que no existían en la Constitución del 61. Ahora, el único que yo no conozco en el marco de la Constitución, es decir, que voy a estar en la calle hasta que el gobierno caiga. Ese es un mecanismo que supone la activación de una salida no democrática. E insisto, Erika, quienes quieran asumirla, que la asuman, pero luego que asuman las consecuencias. Fíjate que porque es muy fácil asumir ese camino, y luego cuando el Estado reacciona en el marco de la ley, porque la ley se lo permite y porque la ley establece que el Estado tiene que ser garante, por ejemplo, del orden público. Entonces, cuando el Estado reacciona, no convirtamos después la reacción del Estado con la ley, si es en una respuesta que no es democrática. La vocera de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Ana Sofía Cabezas, participó en este acto de desagravio que se hizo frente al Ministerio Público el día de ayer. Ella rechazó, por ejemplo, que los dirigentes opositores continúen utilizando a los jóvenes de la patria para oscuros intereses. De Venezuela, la derecha fascista venezolana pone a los jóvenes a la calle para que se mueran, porque no consiguen la manera de conseguir el poder por la vía electoral. Nosotros, la juventud, no somos quienes tenemos que ser las víctimas para que ustedes puedan llegar al poder. Más claro, no cata un gallo. Yo creo, Erika, que este es un momento de verdad bien importante para los sectores democráticos, y yo los voy a calificar de pensamiento conservador, pero sectores democráticos, que en los sectores que uno puede llamar globalmente de oposición, los hay. Lo que pasa es que creo que han vivido años bajo un chantaje, pero bajo el chantaje de los poderes fácticos de los medios. Ahí están las declaraciones que años más tarde han dado el propio Ramos Alup con relación a los medios y lo que eso significó en la conducción política de la oposición venezolana en los... Aquellos sectores que verdaderamente creen en la construcción, recuperar la política como elemento de articulación de intereses propuestos, que yo estoy convencido, y en privado le dicen a uno muchísimas cosas, pero en público no las dicen. Ese es un reto que tienen para frenar el desarrollo de toda una sensación en este. Están inculcando que la única salida es, como dijo uno que escuché ayer, en estos días, matar al presidente. Sí, esos son los valores con esos valores no es posible construir una Venezuela democrática o una Venezuela alternativa. El presidente está claro en eso y por eso ha llamado a acompañar este plan de pacificación el día de mañana, una marcha, más tarde, dentro de unos minutos, seguramente este evento que se ha convocado para lanzar este plan de pacificación. Ya la señora María Corina Machado, diputada de la Asamblea Nacional, había dicho, bueno, que ante el llamado a pacificarnos, comillas, la actitud debía ser la rebeldía. Y rebeldía, este tipo de llamados, este tipo de actividades que se realizan y que han sido difundidos por algunos medios, generan cosas como las que les vamos a mostrar a continuación. Son las imágenes de la violencia que se ha generado 2 días consecutivos en Venezolana de Televisión, a las puertas aquí en la avenida principal de Los Ruices. Eso fue anteayer y ayer, anoche específicamente. Son personas que han venido agrediendo a Venezolana de Televisión. Nosotros esperamos que el día de hoy no ocurra, pero los trabajadores de Venezolana de Televisión continuaremos llevándoles a ustedes la verdad de lo que ocurre en Venezuela, por encima, como siempre, de la mentira mediática nacional y transnacional. ¿Por qué? Porque esas actividades que se están realizando están siendo utilizadas están siendo hechas para evitar que nosotros acá
difundamos lo que nosotros durante todos los días estamos llevándoles a ustedes a sus pantallas. Allí vemos cómo personas han hecho guarimbas, hay una cantidad muy reducida de vecinos que se han prestado para esto, no son todos evidentemente, responsabilidad que ha habido incluso atentados contra los bomberos que vienen a apagar esos focos me refiero a esos incendios que han venido generando en estos días. Quemaron hasta una colchoneta cerca de Venezolana de Televisión. Nos consta que la Policía Nacional Bolivariana no ha herido a nadie. Lo que sí debemos resaltar es que eso no puede seguir sucediendo, y menos en un país con un Estado de Derecho donde se respeten las leyes, la Constitución de la República permite vías de disentimiento, de disepara en forma libre, a viva voz y por escrito, por cualquier medio, y tratar de construir, insisto, si no se recupera la política por parte de estos sectores, se entra en un esquema y en una situación de anarquía, y eso es lo que lamentablemente los dirigentes políticos o un sector importante de la dirigencia política opositora tiene que pensar, que o recupera la política o esta dinámica va a llevar a un sector de la sociedad a una anarquía, y frente a la anarquía, esos mismos sectores que hoy la aplauden le pedirán al Estado que la resuelva, porque frente a la anarquía lo que va a ocurrir es que, insisto, los mismos sectores que hoy la aplauden van a ser los primeros que le van a exigir al Estado venezolano y al gobierno que restituya la tranquilidad de la sociedad. Pero ese es el reto de la dirigencia democrática opositora, recuperar la política y entrar en un debate político de ideas con el gobierno en función de lo que la oposición considere no son los rumbos correctos o apropiados, y en el marco de ese debate convocar a la sociedad cuando haya que convocarla para que la sociedad escoja, como lo ha hecho a lo largo de estos 15 años, y decida. Ese es el gran reto. Bueno, aquí nos llega una nota del Ministerio Público, dice: aprehendidos tras hechos de violencia del 12 de febrero están siendo presentados en tribunales. Es una nota del Ministerio Público que dice que hasta el momento han sido liberadas 25 personas, pero están siendo presentados en tribunales de acuerdo a lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, que ha venido presentando el Ministerio Público a 99 ciudadanos aprehendidos en todo el país a raíz de los hechos de violencia ocurridos desde el pasado 12 de febrero. De dicho número, es decir, de 99 personas, 25 ya han sido o ya han recibido medidas cautelares de libertad por parte de los tribunales de Córdoba. Fueron presentados por los fiscales del Ministerio Público. Para los 74 restantes, los órganos jurisdiccionales fijarán sentadas en las próximas horas. Gracias por haber venido, Germán Campos. Es siempre un placer, Erika. Y por supuesto, siempre invitado para la mesa informativa. Nosotros vamos a hacer un corte. Al regreso hablaremos con trabajadores de PDVSA Marina. Este sábado desde las 11 de la mañana, ¡vamos todos! Pueblo de Paz, a la Avenida Bolívar para decir... El compromiso por el país, en el caso nuestro, como periodista, ¿en qué consiste? En mostrar lo que está sucediendo. Que quien vea ese espacio, que quien escuche esa entrevista, pueda formarse un criterio sobre lo que está pasando en el país. Pueda conocer opiniones de primera mano. Eso es lo que queremos. Venezuela, honestidad. Porque es para Venezuela, con mucha honestidad y con mucho compromiso con nuestro país. Hace 200 años, alzando las banderas de la juventud y la libertad, él batalló por ti y tus hijos. Hoy transitamos el camino a la independencia definitiva. Cambiamos los fusiles por sonrisas, por expresiones culturales, por los saberes colectivos. Entendimos que únicamente juntos, con amor,
nos encontramos en torno a una misma causa, a un mismo sueño, el de cultivar la patria bonita, la patria buena que soñaron nuestros libertadores. Hoy más... Nos trasladamos al Parque Ezequiel Zamora aquí en Caracas, donde el presidente de la República, Nicolás Maduro, lanzará el Plan de Pacificación por la Paz y la Vida. Allí se encuentra nuestro compañero Boris Castellano. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. En este momento transmitiendo desde el Calvario, donde en este momento se va a realizar el lanzamiento del Plan de Paz y Convivencia. Y por supuesto nosotros les estaremos llevando a ustedes todas las incidencias de esta actividad, en la cual el pueblo venezolano y también los sectores sociales ligados precisamente a lo que es la lucha contra el delito van a estar recibiendo el lanzamiento de este plan, que durante varios meses ha sido trabajado por todas las instancias del Poder Ejecutivo y los sectores sociales para dar una respuesta, Erika, a lo que sin lugar a dudas es una de las principales preocupaciones del pueblo venezolano, como lo es el tema de la seguridad. El presidente Nicolás Maduro, a quien en este momento apreciamos en las imágenes del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, ha dedicado particular tiempo y esfuerzo a el armado de este plan, en el cual están contenidas las estrategias a nivel cultural, educativo, deportivo, para crear una sociedad pacífica y que dé respuestas a las aspiraciones del pueblo venezolano en cuanto a lo que es la convivencia y la creación de espacios de paz, que quizás ha sido una de las principales estrategias planteadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro luego de su toma de posesión, para permitir avanzar en la construcción en la cual los poderes creadores del hombre, de la mujer, del niño pueda dar pie a una nueva sociedad. Escuchemos lo que a esta hora se vive en el Parque del Calvario. La paz, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. ¡Esta palma vamos pues! ¡Y que viva Chávez! Nada se puede lograr si no hay revolución. Es el rico reclamo y te maltratan al peón. Es el rico reclamo y te maltratan al peón. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, no basta rezar. Y bien, Erika, a las personas que nos están sintonizando a través de Mesa, el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, les recordamos que estamos tras Zamora, el Calvario, con motivo del lanzamiento del plan de paz y convivencia, que el día de hoy, luego de trabajar a los
creadores de la cultura popular. El día de hoy el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, lo va dando a todo el tracate para las personas que nos sintonizan a esta hora. Es que también se encuentran acá los representantes de los principales poderes públicos, el Poder Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República, así como también los directivos de los principales cuerpos de seguridad del país, para lo que será la presentación al pueblo venezolano de este esperado plan de paz y jóvenes del Gran Polo Patriótico, Juventud del Partido Socialista,